a hablar de la hipertensión portal y de la causa fundamental que la produce, que es la cirrosis hepática, que es la causa con diferencia y con más frecuencia nos provoca síndromes de hipertensión portal en nuestros pacientes. ¿Cómo definimos la hipertensión portal? Pues lo definimos como el incremento del gradiente Porto-Cava por encima de 12. ¿Cómo se mide esto del gradiente Porto-Cava? Pues se pueden hacer mediciones directas, se puede hacer un cateterismo, como hacen los cardiólogos en las coronarias, pues igual, nosotros hacemos cateterismos de las venas suprahepáticas. Introducimos por vía yugular unos catéteres, unos balones, y vamos a las venas suprahepáticas y podemos calcular la presión que hay en la cava y en la porta. La resta de esas dos presiones nos da el gradiente Porto-Cava. En individuos sanos, en cualquiera de vosotros, es pues, por debajo de 6 habitualmente. En los pacientes con hipertensión portal, que suelen ser en su mayoría cirróticos, pues es un gradiente que está por encima de 12. Tenéis que conocer que hay 3 tipos de hipertensión portal. Ya hemos dicho que lo más frecuente es que la hipertensión portal se deba a cirrosis, pero no siempre es así. La hipertensión portal puede ser prehepática antes de llegar al hígado, puede ser hepática dentro del hígado, puede ser poshepática fuera del hígado. ¿Qué ocasiona hipertensión portal prehepática? Cualquier causa que dificulte el flujo a través de la porta. La más frecuente, trombosis portal. Si hay un trombo dentro de la porta, la sangre no puede progresar a través de la misma y en consecuencia aumenta la presión portal. Luego hay una parasitosis, que es la esquistosomiasis, que la verdad que en España no hay, pero os la preguntan en el MIR, que hace el mismo efecto que si fuera un trombo en la porta, porque es un parásito que ocupa la luz portal y en consecuencia aumenta la presión en la porta. La causa más frecuente de hipertensión portal hepática es la cirrosis, y la causa más frecuente de hipertensión portal poshepática es la trombosis de las venas suprahepáticas, es lo conocido como síndrome de Buchier. Entonces, no todo paciente que tenga varices, no todo paciente que tenga ascitis, no todo paciente que tenga encefalopatía tiene por qué ser cirrótico, ya que también existe hipertensión portal prehepática y poshepática, pero vamos, con diferencia, es la más frecuente. Dentro de los pacientes con cirrosis, que van a tener hipertensión portal asociada, no todos están igual de graves. Tenemos que tener en cuenta que hay una clasificación pronóstica, que es la clasificación de Child-Pugh, el Child, que conocemos vulgarmente. El Child son 3 grados, Child A, Child B, Child C. El paciente que mejor le funciona el hígado, dentro de que todos son cirróticos, al que mejor le funciona el hígado es al Child A. Eso es lo que conocemos con el nombre de cirrosis compensada. Un paciente con Child A puede vivir años con su hígado, perfectamente asintomático, sin tener ninguna descompensación de la enfermedad. Nunca incluyáis en lista de trasplante a un paciente con Child A, no tiene indicación. Tiene más supervivencia con su hígado cirrótico que con cualquier hígado trasplantado que le pongáis. En cambio, el Child B ya empieza a hacer la cirrosis descompensada y el Child C es la cirrosis terminal. La supervivencia del Child B sin trasplante es de aproximadamente 1 año y medio, del Child C sin trasplante es de aproximadamente 1 año. Entonces, todo paciente que sea Child B o Child C debéis remitirlo a un centro trasplantador para que haga una valoración pretrasplante, ya que son pacientes los que tienen Child B o C que sin trasplante van a fallecer en menos de 1 año y medio. ¿Cómo podemos saber que un paciente tiene hipertensión portal? Pues lo hacemos el cateterismo y hacemos una medición directa. Lo que pasa es que esto es muy agresivo. Y además en la práctica se hacen pocos hospitales. No todos los hospitales del país hacen cateterismo de venas suprahepáticas, solo se hacen centros de referencia. Entonces, habitualmente en la práctica diaria, en la práctica clínica, lo hacemos con mediciones indirectas, signos indirectos de hipertensión portal. Por ejemplo, circulación colateral, que haya repermeabilización de la vena umbilical, que tengan a nivel abdominal múltiples colaterales, que haya varices en el esófago o en el estómago, que tenga el bazo grande, tengan esplenomegalia con hiperesplenismo, o que en una ecografía vean una porta dilatada. La hipertensión portal lo que hace es que el flujo de la porta sea mayor del normal y en consecuencia está más gorda, tiene mayor diámetro del habitual. Entonces, en la práctica habitualmente hacemos el diagnóstico de la hipertensión portal a través de signos indirectos. Es muy infrecuente que sistemáticamente hagamos un cateterismo de venas suprahepáticas. Entonces, ¿qué tenemos que conocer para el examen? ¿Qué es lo que más os preguntan sobre la hipertensión portal? Las complicaciones derivadas de la misma. Las varices esofágicas, la ascitis, la peritonitis bacteriana espontánea, la encefalopatía hepática, el síndrome hepatorenal y el carcinoma hepatocelular. Esas son las complicaciones derivadas de la hipertensión portal que tenemos que conocer. Vamos a empezar por las varices esofágicas. ¿Cuándo debemos hacer la primera endoscopia a un paciente cirrótico para ver si tiene o no tiene varices? Pues desde el momento en que sepamos que es cirrótico. Desde que un paciente es cirrótico tiene indicación de endoscopia para screening de varices. En esa primera endoscopia pueden pasar 2 cosas, que no haya varices o que sí que las haya. Si no hay varices, que no las haya hoy, no quiere decir que no vayan a aparecer, porque con el deterioro o con la progresión de la enfermedad hepática pueden aparecer. ¿Qué hacemos con esos pacientes que no tienen varices? Repetimos la endoscopia de manera periódica para ver si aparece. ¿Cada cuánto la repetimos? Aproximadamente cada 18 meses. Cada año y medio es lo normal que la repitamos. Si sí que hay varices, os tenéis que fijar en el grado. No es lo mismo que el paciente tenga varices pequeñas que tenga varices grandes.
Si las varices son pequeñas, eso entendemos grado 1, grado 2, no hay indicación de profilaxis primaria. ¿Por qué? Las varices pequeñas no se rompen. Entonces, dar fármacos que intenten prevenir la rotura no ha demostrado que haya modificaciones en la supervivencia, porque como no se rompen, dar un fármaco no modifica en absoluto la evolución de nuestros pacientes. Entonces, en los pacientes con varices pequeñas, lo único que tenemos que hacer es un seguimiento periódico, seguimiento endoscópico periódico, para ver que esas varices no aumenten de tamaño, no crezcan. ¿Cada cuánto tiempo repetimos la endoscopia en estos pacientes con varices pequeñas? Aproximadamente anual, cada 12 meses. ¿Y qué hacemos con los pacientes que sí que tienen varices y que estas son grandes, grado 3, grado 4? Bueno, pues estos son los pacientes que tienen indicación de profilaxis primaria, son los pacientes que tienen indicación de dar fármacos para prevenir un primer episodio de rotura. ¿Qué tratamiento vamos a dar para prevenir ese primer episodio de rotura? Beta bloqueantes. El que más usamos con diferencia es el propanolol. ¿Qué pretenden estos beta bloqueantes? Bajar la presión portal para que las varices se hagan más pequeñas y en consecuencia ya no se rompan. ¿A qué dosis vamos a dar el beta bloqueante? Yo siempre pienso que alguien que no sepa de medicina debe pensar que los gastroenterólogos hemos perdido el norte con las dosis de los beta bloqueantes en los cirróticos, porque cada paciente tiene una dosis diferente. Uno tiene 40 cada 12, otro 80 cada 12, otro 120 cada 12, otro 360 cada 12. ¿Por qué cada paciente tiene una dosis? Porque la dosis es individualizada. Debemos dar la dosis de beta bloqueo necesaria para que disminuya la frecuencia cardíaca al menos un 20%. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa a mí bajar la frecuencia cardíaca? No, o sea, a mí no me interesa bajar la frecuencia cardíaca. Si queremos bajar la frecuencia cardíaca un 20%, es que por estudios sabemos que cuando baja la frecuencia cardíaca un 20%, de manera paralela baja la presión portal. Pero realmente lo que yo estoy intentando reflejar con ese descenso de frecuencia cardíaca es un descenso en la presión portal. Así que cada paciente necesitará una dosis, la que sea, la necesaria para que baje la frecuencia cardíaca al menos un 20 o un 25%. ¿Qué sucede? Pues que hay pacientes que no se pueden metabloquear, porque tienen contraindicaciones, yo qué sé, POC, asma. Pues en esos pacientes, ¿cómo hacemos la profilaxis primaria? Pues la vamos a hacer con un procedimiento endoscópico, que es la ligadura endoscópica con bandas. La ligadura tenéis que tener claro que es un procedimiento que hay que hacer de manera periódica. No es que se haga una vez y las varices no vuelvan a aparecer, no, la ligadura no modifica la presión portal. La ligadura es un procedimiento de tracción. Lo que hacemos es estrangular la variz. Al estrangular la variz con una bandita, con un anillo, la variz se queda sin flujo, se seca y se cae. Pero como no hemos modificado la hipertensión portal, las varices vuelven a aparecer. Entonces hay que hacer la ligadura de manera periódica. Entonces, ¿cuándo hacemos la primera endoscopia a un cirrótico? En el momento en que lo diagnostiquemos. Si no hay varices, seguimiento periódico. Si son pequeñas, seguimiento periódico. Si son varices grandes, profilaxis primaria con beta bloqueantes a la dosis necesaria para bajar la presión portal, que se equivale a la frecuencia cardíaca. ¿Qué hay contraindicación para el beta bloqueo? Pues la profilaxis primaria la realizamos con ligadura endoscópica con bandas. ¿Y cómo manejamos a aquellos pacientes que a pesar de la profilaxis primaria vienen sangrando? Vienen con una hemorragia activa por varices esofágicas. Bueno, pues lo primero que hay que hacer con estos enfermos es la estabilización hemodinámica. Es fundamental expandirlos con sueros, pansores, coloides o sangre, pero hay que estabilizarlos. La principal causa de mortalidad de los cirróticos es la hemorragia por varices y se mueren de shock hipovolémico casi siempre. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la hemorragia por varices? Es un tratamiento combinado, que exige la combinación de un tratamiento médico más un tratamiento endoscópico. El tratamiento médico se hace con fármacos que intentan bajar la presión portal, que son dos, la somatostatina y la terlipresina, ambos administrados por vía intravenosa. El tratamiento endoscópico de elección es la ligadura endoscópica con bandas. Siempre que se pueda tenéis que poner bandas. Resangran menos y viven más con las bandas. ¿Cuál es la alternativa a la ligadura con bandas? Hay veces que no podemos poner bandas. ¿Por qué? Porque para poner bandas hay que ver las varices. Y a veces cuando entramos en un esófago que una variz rota, lo único que vemos es sangre. Entonces no vemos la variz y en consecuencia técnicamente no podemos ligar. Si no se puede ligar, la alternativa a la ligadura es la esclerosis. Es inyectar sustancias dentro de la variz para que dejen de sangrar. La que más usamos es el oleato. Entonces, la esclerosis tenéis que tener claro que es la alternativa cuando no se puede ligar. Pero si se puede ligar, es de elección la ligadura. Entonces, el tratamiento combinado es la combinación de un fármaco, bien la terlipresina, bien la somatostatina, y realizar un tratamiento endoscópico. De elección, ligadura. Si no se puede, esclerosis. Con este tratamiento combinado, dejan de sangrar la inmensa mayoría de los pacientes. Solo hay un bajo porcentaje que a pesar del tratamiento combinado continúan sangrando. Eso se dice que los pacientes tienen una hemorragia refractaria. ¿Qué hacemos en los pacientes con hemorragia refractaria? Colocar una sonda balón. Es importante que tengáis en cuenta o que os fijéis en la pregunta del MIR, dónde os dicen que están las varices. Lo más frecuente es que las varices sean esofágicas. La sonda balón que se utiliza para las varices esofágicas es la sonda de Sextaken. Pero hay veces que los cirróticos caprichosamente solo tienen varices en el estómago, en el fundus, que es donde suelen estar las varices. La sonda balón que usamos para las varices fúndicas se llama balón de Linton, no balón de Sextaken.
Entonces, paciente con hemorragia refractaria, de elección colocar sonda balón. Si son esofágicas, Staquen. Si son fúngicas, Linton. ¿Cuánto tiempo hay que dejar el balón? El menor posible. Estos balones tienen riesgo de perforación. Si es un paciente cirrótico con hemorragia refractaria por varices se perfora, pero las posibilidades de supervivencia son cercanas a nada, son cercanas a nulas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando está puesto el balón? El balón para lo que nos sirve es para estabilizar al paciente, para que nos planteemos qué tratamiento definitivo le vamos a ofertar. Si el paciente es Sheila, podéis plantear la colocación de un TIPS, de una prótesis pulmonar suprahepática con la porta, o bien la cirugía. Si el paciente es Child B o C, lo que colocamos siempre es un TIPS y hay que incluir al paciente en lista de trasplante. El TIPS, la derivación portosistémica, es una prótesis metálica autoexpandible que se coloca dentro del hígado y comunica dos vasos, una suprahepática habitualmente la derecha con una rama de la porta que habitualmente también es la derecha. Eso hace que la sangre pase directamente de la porta a la suprahepática, venciendo la resistencia que ofrece el hígado cirrático. Entonces, el TIPS hace que el paciente deje de tener hipertensión portal y en consecuencia que deje de sangrar. ¿Cuál es el problema? Que a través del TIPS va mucha sangre. Esa sangre no es filtrada por el parénquima hepático y en consecuencia incrementa el riesgo de encefalopatía hepática. Son uno de los problemas que podemos tener después de la colocación de un TIPS, que llevan episodios de encefalopatía hepática de repetición. Siempre que un paciente con cirrosis acuda al hospital por una hemorragia aguda por varices, debemos hacer profilaxis de dos cosas. La hemorragia predispone al paciente cirrótico a la infección y por donde cae la profilaxis antibiótica, que de elección es ceftriaxona, cefalosporinas de tercera generación por vía intravenosa durante 7 días, y la hemorragia también predispone al paciente cirrótico a la encefalopatía, por donde hay que dar medidas antiencefalopatía, laxantes vía oral y en enemas, lactulosa, lactuciel, que es lo más empleado, y antibióticos no absorbibles, como la paromomicina, la neomicina o la rifaximirina. Y una vez superado el episodio de hemorragia, tenemos que dar una profilaxis secundaria para evitar que el paciente haga nuevos episodios de hemorragia por varices. ¿Cómo hacemos el tratamiento en profilaxis secundaria? Lo hacemos por la combinación de beta bloqueante más nitratos. Y en aquellos pacientes que no se puedan beta bloquear, la alternativa es la ligadura. Es muy frecuente que combinemos la profilaxis secundaria procedimientos. Entonces hay pacientes que están con beta bloqueantes más nitratos y con ligadura. Y tenéis que tener claro que un paciente que sangra estando en profilaxis secundaria es candidato a TIPS. Porque si estando ya en profilaxis secundaria ha hecho un nuevo episodio de hemorragia, es necesario hacer una medida que solvente eficazmente la hipertensión portal, que en este contexto a lo mejor es la colocación de un TIPS y por supuesto incluir en lista de trasplante para solucionar el problema del paciente, que es en sí la cirrosis, que es lo que le está provocando la hipertensión portal.